Los arquitectos. Mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de labor, para hacer diseños para trabajos en oro, plata y bronce, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte, dice Shemot 31 del 2 al 5. Aquí se habla del arquitecto del tabernáculo, ¿no es cierto? Shaul usa también la palabra arquitecto cuando dice en Corintiim Aleph 3:10, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y continúa, ¿no es cierto? Entonces un arquitecto es un líder en el edificio de Elohim, es alguien que trabaja en la edificación, literalmente. Betzalel o Bezaleel, depende de cómo se lo encuentran en las traducciones, tipifica al arquitecto en el Tanaj. El nombre Betzalel significa en la sombra de Elohim. Esto indica que como arquitecto Betzalel se encontraba totalmente bajo la sombra de Elohim. Él no hizo nada por su cuenta. Este hombre estaba cubierto por la sombra de la gracia de Elohim. Y esto corresponde con lo que dice Shaul en Corintiim Aleph, ¿no es cierto? Justamente donde él afirma que él también fue un sabio arquitecto. Se corresponde perfectamente. Cada uno de nosotros necesita la gracia de Elohim, que seamos líderes en el edificio de Elohim o trabajadores normales. Debemos estar cubiertos por la sombra de su gracia en todo momento, en cualquiera de nuestra función. Si no nos encontramos debajo de esta sombra de la gracia de Elohim, muchas cosas nos van a perturbar, pero la sombra de Elohim siempre las va a apartar lejos de nosotros y nos va a mantener en una situación y condición tranquila para poder edificar. En cuanto a la edificación de la morada de Yahweh, existe un verdadero conflicto, un combate severo, ¿no es cierto?, que lo conocemos entre Elohim y su enemigo. Al enemigo no le gusta ver que la edificación de la morada de Yahweh siga en buen camino, por lo tanto, él hará todo lo posible por interrumpirla, interferir en ella, frustrarla, atacarla, destruirla, ¿no es cierto? Los hermanos que llevan la delantera en las congregaciones saben que cuidar una congregación local es problemático porque el enemigo a menudo provoca problemas y frustraciones. Sabemos que el enemigo mandó ciertas cosas con el propósito de perjudicar la obra de edificación. Estas cosas no debían haber sucedido. No obstante, ocurrieron porque el enemigo las causó. Los ancianos, o sea, los más caminados, deben ver claramente que necesitamos estar bajo la sombra de nuestro Elohim para edificar una congregación local. Todos deberíamos llamarnos en este sentido Betzalel para edificar la morada de Elohim y estar siempre a la sombra del Altísimo. ¿Sí? A la sombra de Yahweh debe cubrirnos. El padre de Betzalel se llamaba Uri. ¿Sí? ¿Qué significa ardiente, fuego, luz, ¿no es cierto? Uri deriva de Ur, que es la palabra para llama, ¿sí? Que es justamente el singular de Urim, ¿no es cierto? Cuando estudiamos el Uri y el Tumi, que es traducido como brillos o luces, ¿no es cierto? Iluminación. Y esta palabra a su vez deriva de Or, que como raíz significa dar luz, brillar, iluminar, y también significa iluminación, luz, lumbrera, ¿no es cierto? Lo encontramos también muchas veces en las escrituras. Este nombre indica que todos los participantes de la construcción de la morada de Elohim deben estar no solamente cubiertos por la sombra de Elohim, sino también llenos de su luz. La luz tiene que ser la luz de Elohim. Tenemos que formar parte entonces de esta familia de luz, por así decir. El nombre del abuelo de Betzalel era Hur, ¿sí? Hur significa blanco. Debemos estar cubiertos por la sombra de Elohim, entonces llenos de luz y también ser blancos, o sea, puros. Los edificadores de la morada de Elohim no son gente inferior, no son gente común, somos todos gente separados, debemos recordarlo mucho, pero más aún que separados, ¿sí? Son personas nobles que llevan a cabo una obra noble, no son personas comunes que están en cualquier lugar. No existe ninguna obra más noble que la edificación de la morada de Yahweh. Cuando reunimos el significado de los nombres Bezalel, Uri y Hur, justamente vemos qué clases de personas tienen que ser los constructores de la morada de Elohim. Y particularmente
los ancianos, los maestros, los que guían, los pastores, ¿no es cierto? Aquellos que tienen más responsabilidad sobre otros hermanos. Shemot 31 nos habla de Betzalel y dice, y lo he llenado del Ruach de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si deseamos edificar la morada de Elohim, debemos ser personas llenas del Ruach de Elohim. No somos capaces de hacer esta obra por nosotros mismos, por nuestra vida, nuestra capacidad naturales y en nuestro hombre natural. Nada natural puede edificar la morada de Elohim. El Ruach de Elohim es lo único que edificará su morada por medio de nosotros, ¿no es cierto? Somos los instrumentos, los medios, ¿sí? Pero la verdadera capacidad, fortaleza y poder deben ser Elohim mismo como Ruach para nosotros. El Pasuk 3 enseña que este Ruach de Elohim que nos llena, entonces, involucra 4 asuntos: sabiduría, comprensión, conocimiento y arte. Resulta difícil explicar la diferencia entre sabiduría, comprensión y conocimiento, aunque ya lo hemos estado estudiando un poco. La palabra hebrea traducida por arte significa también habilidad, ¿sí? Necesitamos habilidad para edificar la morada de Elohim, sobre todo en esa etapa que era realmente, se necesitaba una habilidad física, manual, ¿no es cierto? Se requiere habilidad hasta para hacer una pequeña mesa, de hecho. Este talento, esta habilidad involucra el conocimiento, pero el mero conocimiento no es suficiente, necesitamos también la comprensión y la sabiduría. Podemos conocer sin comprender. Por ejemplo, las hermanas pueden conocer los materiales que deben medir para confeccionar ropa, por ejemplo, o la manera de cortar estos materiales inclusive, pero se requiere comprensión para saber cómo juntarlos, cómo hay que coserlos unos con otros. Podemos cortar los pedazos, pero hay que tener esa comprensión de la costura, del arte de la costura, ¿no es cierto? Hacer con ellos una prenda de vestir. Uno puede saber ciertas cosas acerca de la ropa que usa, ¿sí? Como el material con el que está fabricada, el tamaño que tiene, etcétera, pero aún así no saber cómo fabricarla. Esto ilustra justamente la diferencia que existe entre el conocimiento y la comprensión, y el hecho de que podemos tener conocimiento y carecer de comprensión. Necesitamos ambas cosas para poder aplicarlo. Podemos ilustrar la diferencia entre el conocimiento y la comprensión con el asunto de escuchar los mensajes. Quizá alguien conozca todos los pasuquín mencionados en un mensaje específico. Puede conocer estos pasuquín y hasta recitar muchos de ellos, pero si los reúne, quizá no los entienda en cuanto a relacionarlos entre sí. Se debe escuchar el ministerio de la palabra si se desea entenderlos, ¿no es cierto? Entonces empezaremos a tener comprensión y también empezaremos a tener ese conocimiento necesario. Cuando escuchamos un mensaje, primero tenemos el conocimiento de los pasuquín, entonces, ¿no es cierto? Lo que nos llegue, luego la comprensión de lo que significa. Sin embargo, podemos conocer y comprender estos pasuquín sin tener ninguna revelación al respecto. Alguien dirá, yo conozco estos pasuquín, los entiendo muy bien, pero no tengo nada que aprender de ellos realmente porque no están diciendo nada. Pero entonces un ministro de la palabra puede venir y le abre la palabra a esta persona y le muestra, ¿no es cierto? Y entonces esa persona finalmente empieza a ver lo que están revelando estos pasuquín, que es la cosa oculta, que es toda la simbología en las escrituras. Todo esto es cuestión de todos los días, como ya hemos estado aprendiendo. Si este es un asunto ya de sabiduría, de una sabiduría que proviene de lo alto, que solamente el mismo autor, ¿no es cierto?, da para que veamos la forma en que él escribió las cosas, ¿sí? Esta sabiduría solo proviene del Ruach de Elohim. Cuando Moshe estaba con Elohim en el monte, el Adón le mostró el diseño de los Ohel Moed, ¿no es cierto?, todo el mobiliario, los utensilios. Moshe aprendió las dimensiones del arca, de la mesa de los panes, del altar de incienso, del altar de bronce, aprendió todo, ¿no es cierto? Aprendió cuáles materiales debía utilizar en cada uno de estos objetos, pero supongamos que Moshe le hubiera dicho a alguno de los hijos de Israel, hubiera agarrado 2 o 3 y hubiera dicho, acá está, la descripción del diseño, acá lo tenés, las dimensiones, el material que tienen que usar, sí, el mobiliario, todo. Por favor, vayan y hagan el tabernáculo y el mobiliario.
Nadie podía llevar a cabo esta obra sin conocimiento, comprensión y sabiduría, sobre todo porque la orden dada fue que lo hiciera exactamente como lo que estaba en el monte. Entonces, en una clase, por ejemplo, de historia, ciertos estudiantes pueden conocer perfectamente la materia que necesitan aprender. Podemos estar estudiando historia y entender cuáles son las pautas que necesitamos seguir. Podemos dedicar horas al repaso de los capítulos de un libro de historia que es necesario, estudiarlo profundamente, aprenderlo muy bien, sí, conocer la mayor parte de la materia hasta el punto de casi recitar las palabras de memoria, ¿no es cierto? Si el examen de historia depende de la materia en el manual, estos estudiantes, ¿no es cierto?, que estén estudiando de esta manera, van a recibir una nota bastante alta, ¿no es cierto?, sobresaliente casi con seguridad, porque poseen un gran conocimiento. No obstante, si el ojín o el profesor les hace otra clase de preguntas más allá del manual, ¿no es cierto?, estos estudiantes quizás no sepan contestar exactamente, pueden tener un conocimiento adecuado y carecer de comprensión, pueden repetir todo lo que está escrito, todo lo que ha sido aprendido, pero no comprenderlo intrínsecamente. Y eso es lo que, por así decir, describe intrínsecamente a la era del Tanaj, a la era de Pesaj, ¿no es cierto? Es una etapa en la cual la comprensión es muy baja, por así decir, es muy superficial y es muy solamente del conocimiento. Los alumnos entonces conocerán el material que han aprendido, todo lo que han estudiado, pero no van a entender cómo reunir todo ese material, utilizarlo, darle una aplicación práctica, ¿no es cierto? Van a saber cómo responder y repetirlo a rajatabla, pero no cómo ser creativos en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, pueden no saber resumir, ¿sí?, todo el material que esté relacionado con un tema particular. Se les diga, tomen tal tema a través de todo el libro, ¿no es cierto? Tenemos estudios en las escrituras que son así. Si tomamos el tema del pecado, por ejemplo, a través de todas las escrituras, una persona que haya estado haciendo la lectura lineal nada más no va a conseguir tener esa comprensión, porque es más que un conocimiento, ¿sí? Entonces, los estudiantes que disponen de mucho conocimiento pueden pasar un examen sin problema cuando se trate de mera información, y esto es lo que caracteriza a muchos creyentes, ¿sí? Porque solamente trabajan en ese nivel, pero quizá no les vaya tan bien en un examen que requiera razonamiento e interpretación. Y en cuanto a los creyentes, normalmente les cuesta el tema de aplicar las cosas a la vida práctica, ¿no es cierto?, al crecimiento real y concreto. Entonces, un estudiante sin comprensión puede recitar muchas cosas y no va a aprobar un examen que requiera razonamiento e interpretación. Sin embargo, esto ilustra también el hecho de que el mero conocimiento no es suficiente. Entonces, también necesitamos de la comprensión. Y aún así, estos dos por sí solos tampoco son del todo apropiados. O sea, no son el todo, no son el fin de las cosas. Necesitamos también agregar la sabiduría. Y, por ejemplo, supongamos que un profesor de historia le pide a estos estudiantes de los que hablamos que redacten cómo tratarían un asunto en particular, ¿no es cierto?, una temática, que si fueran ministros de asuntos exteriores de un país, ¿no es cierto?, cómo ellos tomarían y asumirían un determinado problema, qué resoluciones levantarían, cómo solucionarían tales cosas, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta a esta pregunta requiere sabiduría, ciertamente, y no solamente conocimiento y comprensión. Quizás estas ilustraciones nos puedan ayudar entonces a entender la diferencia entre estos tres asuntos: conocimiento, comprensión y sabiduría. A partir de Shemot 25, vemos la descripción del tabernáculo, ¿sí?, de su mobiliario y de los utensilios. Primero tenemos el conocimiento del diseño, las dimensiones, los materiales involucrados en todos estos asuntos, que fue una gran parte de todo lo que hemos estado estudiando. Pero sin la comprensión no podemos reunir nuestro conocimiento y elaborar una conclusión adecuada. La comprensión es la capacidad de elaborar conclusiones basándonos en el conocimiento, o sea, ya la aplicación. Pero el conocimiento
conocimiento y la comprensión tampoco son suficientes. Como dijimos, necesitamos todavía sabiduría para erigir el tabernáculo. Porque este tabernáculo no es simplemente una cosa que se edifica, que se construye, que se levanta, ¿no es cierto?, de manera simple, sino que es un edificio orgánico. Entonces ahí está el problema que es necesario. Por eso en la primera etapa de la era de Pesaj solamente fue levantado un tabernáculo físico, con todos los objetos físicos y todas las cosas estaban veladas, todo lo que simbolizaba cada uno, toda la tipología estaba en sombras aún. Cuando entramos en la era de Shavuot, en la cual recibimos el Ruach, tenemos la capacidad de empezar a adquirir la comprensión de todas esas sombras, de todas esas cosas en las cuales teníamos un conocimiento, pero no podíamos juntar entre todas para hacer una edificación que era la real, no las sombras, no aquella de la cual se nos hizo un diseño, sino la edificación real aplicada a un plano espiritual. Entonces, para eso era necesario justamente recibir el Ruach que nos diera esa comprensión de todas las cosas, y ahí uno comienza a ver todas estas tipologías aplicadas al plano espiritual, al crecimiento, todo lo demás, como le fue mostrado clarísimamente a Shaul, ¿no es cierto?, en primera instancia, y como el Padre ha seguido trabajando a lo largo de los siglos con diferentes personas a las cuales él ha levantado, le ha mostrado cosas, le ha revelado cosas que no son cosas nuevas, sino cosas que están ahí delante nuestro, pero que no veíamos. Esto es la comprensión. Entonces la era de Shavuot realmente es la era de la comprensión. Nosotros debemos estar preparándonos ahora justamente en esta acumulación de comprensión para poder entrar en plenitud en la era que viene, que es la era de Sukkot, y que justamente es la era que nos dará la sabiduría de levantar y verdaderamente, ahora sí concretamente, todas estas cosas, levantar todo el tabernáculo que es el cuerpo de Mashiach, ¿sí? Entonces, la comprensión, como dijimos, es necesaria, pero el conocimiento y la comprensión no son suficientes y necesitamos agregarle esta sabiduría. Esta sabiduría nos va a llegar a pleno en la era que viene, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un poco de cada una en cada una de las eras. El que busca, ¿no es cierto?, el que pide recibe, el que busca encuentra, dice Yahweh. Entonces no es que no estemos plenamente limitados, pero podemos alcanzar justamente alguna de estas cosas. Mi experiencia en la vida de la congregación me ha mostrado que la mayoría de los creyentes, incluyendo a los ancianos, pueden carecer de conocimiento, de comprensión y de sabiduría. Cuando algunas personas oigan eso, se preguntarán cómo esto puede llegar a ser posible. El conocimiento es un campo muy extenso, ¿no es cierto? ¿Quién pretenderá conocer todo lo relacionado con la edificación de la congregación? Nadie puede poseer un conocimiento completo excepto Mashiach mismo. Por ejemplo, Shemot 31, 4 y 5 declara: para inventar diseños, los fueron dotados, ¿no? Betzalel y los demás, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de trabajo. Entonces, ¿entendemos lo que significa trabajar el oro, la plata y el bronce? ¿Saben ustedes cortar piedras y engastarlas? ¿Conocen el arte de la madera? ¿Saben lo que significa trabajar el bordado en azul, en púrpura, en carmesí y el lino fino como pedido? El significado de todas estas cosas tiene mucho que ver con la edificación de la congregación hoy en día. No estoy hablando de si sabemos bordar o si sabemos, si tenemos habilidades manuales, ¿no es cierto? Sino si sabemos lo que el Abba estaba retratando con todas estas cosas. Y si sabemos, tenemos la capacidad de discernirlas, de comprenderlas y de empezar a ver cómo construir, cómo edificar, cómo realizar todas estas obras de arte que Yahweh pide. Todas estas cosas no son materiales para levantar
tabernáculos en maquetas, ¿no es cierto? Como hacen tantos, o reconstruir templos que Él no ordena. Y tampoco son símbolos para tenerlos como un apéndice bonito, ¿no? Como para decir, ay, qué lindo, ¿no es cierto? Todo esto. Pero no lo vivo, pero no lo aplico, pero no tiene ninguna relación conmigo, porque es viejo y todo eso fue abolido, no nos olvidemos. No, esto se trata de las instrucciones prácticas de cómo debemos edificar su morada. Su morada es la congregación, su morada es el cuerpo. Eh, que le pongan el nombre que quieran, sí, pero en realidad el nombre se lo pone él. Entonces, a todos los hermanos yo les pregunto, ¿conocen el verdadero significado de la santificación? ¿Saben lo que es la madera usada en el edificio de Elohim hoy en día? Quizá ustedes entiendan que la madera representa la humanidad, sí, pero ¿saben ustedes cómo tallar la humanidad? No estoy preguntando cómo tallar nuestra propia madera, sino cómo tallar las demás, las maderas a nuestro alrededor necesarias para la edificación. Muchos jamás han pensado en estas cosas, por lo tanto no poseen el conocimiento de ellas. Muchos creyentes tienen cierto grado de conocimiento, es cierto, pero la mayoría carece de comprensión. Nosotros estamos casi terminando la etapa en la cual deberíamos haber adquirido una gran comprensión, sobre todo a nivel corporativo, y prácticamente estamos como cuando empezamos. Los ancianos, los que guían, los que conducen, los que corren, necesitan conocimiento, comprensión y sabiduría para edificar la congregación. Cuando me refiero a ancianos no hablo de la edad física, sino de la espiritual, como ya sabemos. Los que apenas empiezan a andar ciertamente no están aún en condiciones de edificar, evidentemente. Deben antes ser preparados. Los ancianos son los más avanzados, ¿no es cierto? Los que más han sido disciplinados y han crecido y que continúan creciendo, porque tampoco es cuestión de que se queden estancados. Si todos los ancianos en todas las congregaciones tuvieran conocimiento, comprensión y sabiduría, pronto la condición de todas las congregaciones sería gloriosa. Si cada congregación tendría sería en sí, ¿no es cierto? Un anticipo muy rico de la nueva Jerusalén. Podemos estudiar e ilustrar, perdón, la diferencia entre el conocimiento, la comprensión y la sabiduría aplicados a la edificación del cuerpo usando ejemplos de la vida familiar, que son un ejemplo que el padre le gusta mucho, se agrada mucho de eso. El cuidado de los niños es una carga pesada, una responsabilidad muy seria, ¿no es cierto? Los padres necesitan primeramente un conocimiento de la condición y situación de sus hijos. Luego los padres necesitan comprender el motivo, el deseo, la disposición, el carácter, el medio ambiente, el entorno de sus hijos, todas las circunstancias, ¿no es cierto?, que los rodean por fuera y todas las circunstancias internas. Luego entonces la madre y el padre deben considerar todos esos factores, incluyendo la influencia de parientes, de amigos, de conocidos, el trasfondo de la familia, o sea, todos los detalles, porque todo eso afectará a la crianza de los niños. Luego deben acudir a Elohim ciertamente y pedirle en oración que les conceda sabiduría para poder dispensar a sus hijos el conocimiento de Yahweh. En segundo lugar, el conocimiento de las cosas prácticas del mundo para que el niño crezca sabiendo lo que tiene que hacer, cómo manejarse, ¿no es cierto? Esas son las prácticas de las profesiones cuando el padre que cuidaba, que era pastor, enseñaba a sus hijos desde pequeños a cuidar de las ovejas y cosas así. Si queremos criar adecuadamente a nuestros hijos, entonces necesitamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Pasa lo mismo con la edificación de la congregación. Si queremos que Elohim nos use para edificar a la congregación, necesitamos el conocimiento, la comprensión y la sabiduría y entender el hecho de que todos somos llamados a ser padres, ¿sí? En uno u otro ambiente, nivel, aspecto, pero no somos solamente hijos, sino somos apéndices que nos colocamos alrededor nada más y que no tenemos nuestra parte de responsabilidad paternal, por así decir. Ningún escrito humano puede ser comparado con las escrituras, y las escrituras son un libro lleno de sabiduría divina. Las escrituras nos enseñan que la tarea más noble
consiste en edificar la morada de Elohim con todo el mobiliario, tipificando a Mashiach y a nuestra experiencia creyente. Debemos estar llenos del Ruach de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, como está escrito. Podemos llevar a cabo la tarea noble entonces de edificar la morada de Elohim solo cuando tengamos conocimiento, comprensión, sabiduría y arte apropiados, y esos nos llegan de parte del Padre. Este mensaje no se dirige únicamente a los ancianos, guías, pastores, aquellos que tienen un lugar de alguna aparente autoridad, sino a todos los santos de todas las edades y niveles espirituales, ¿sí? Incluyendo a los que creen que yo no me estoy dirigiendo a ellos. No hay uno que me esté escuchando para el cual no esté siendo dirigido este mensaje. Entienda que no estoy dejando a nadie afuera, porque este mensaje es el objetivo de todo creyente, ¿sí? Y con base a esta tarea debemos ser refinados y preparados durante nuestra vida hasta que llegue el día en que Él nos traiga los planos, ¿no es cierto?, de lo que debemos hacer y nos diga esto es lo que debes construir. No somos una organización, tampoco tenemos clero, no tenemos laicado, nada, somos simplemente el pueblo de Elohim, ¿sí? Por lo tanto, todos nosotros nos parecemos a Betzalel, a Joliab y a todos los que recibieron sabiduría, ¿no es cierto?, de corazón por parte de Elohim. Todos podemos ser sabios de corazón y participar en la edificación de la estructura más noble que existe en este universo, que es la morada de Yahweh. El mensaje entonces no es ni un sermón ni una enseñanza común. Mi carga consiste en mostrarles lo que está en el corazón de Elohim, lo que Él desea de nosotros en estos pasuquín. El Adón anhela una morada sobre la tierra y creo que ya nos ha quedado claro a lo largo de todos estos estudios, y Él desea que su pueblo la edifique, estando llenos del ruaj de conocimiento, comprensión, sabiduría y arte. No es el que va a edificarla, sino que la va a edificar dentro de nosotros, nosotros con Él, Él con nosotros. Espero que el Adón opere maravillas en los santos de su restauración, así que no digan no tenemos nada que ver con la edificación de la congregación, ese trabajo le corresponde a los ancianos, a los santos especiales, a los llamados o a algún otro título que se les quiera dar. En lugar de verlo de esta manera, todos debemos tomar conciencia de que la obra noble de la edificación de la congregación nos corresponde a cada uno de nosotros y que el camino de todos debe conducirnos a convertirnos en ancianos lo más rápido posible, es decir, personas avanzadas, capacitadas para ayudar a otros. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar no eran ancianos físicamente, ni tampoco Mashiach había demorado tanto en prepararlos, apenas 3 años y medio. Ese fue el tiempo que ellos tuvieron, de manera que no tenemos excusa. Todos debemos atesorar el hablar de Elohim acerca de la edificación de su morada, que es la congregación. Espero que ustedes no tomen este mensaje a la ligera. Ojalá todos veamos lo que está en el corazón de Elohim acerca de la tarea de edificar su morada y que veamos también nuestra necesidad de estar llenos del Ruach HaKodesh en conocimiento, comprensión, sabiduría y arte a fin de llevar a cabo esta maravillosa obra.